La Pagenaikpi, Ishera Kamisikitape, Ayem Bienat Lorenzo Epifanio, Ayem coordinador de la organización Alcatagna Compi, resolución 091 del año 2009. Quiero hacerles un pequeño aporte con respecto a nuestro derecho a la identidad como pueblos indígenas. Y para ello quiero compartir algunas de las fundamentaciones, argumentaciones por la cual las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual fue aprobado el día 13 de septiembre del año 2007 con el voto afirmativo de 143 países. Entre estas argumentaciones, la Asamblea General manifiesta, ¿no?, lo siguiente: afirmando que los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos y reconociendo al mismo tiempo el derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales. Afirmando también que todos los pueblos contribuyen a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas que contribuyen el patrimonio común de la humanidad. Afirmando además que todas las doctrinas políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas. Este es un instrumento legal internacional, ¿no?, por la que reconoce nuestros derechos. También este reconocimiento se encuentra en la Constitución nacional, provincial, como así también en leyes nacionales y provinciales. Este es el aporte que quiero darles, el cual nos da derecho a preservar nuestra cultura a través de nuestra lengua, de nuestra historia, de nuestra cosmovisión, es decir, la forma en que vemos la vida. Por lo tanto, nos da derecho a una educación bilingüe e intercultural, tal como son las carreras que van a cursar en el IES-CESBI de la organización Alcatagno Compi. Chagrataram Ultarek Intonak, Isharagamisikitape, Pagenaikpi, Pagenatanaikpi. Saludos a todos ustedes, estudiantes y profesores, y espero que sea de utilidad este aporte. Chagratá, ñachek. Muchas gracias. La ayam Reinhard Orlando Suárez, ayam Pagenatanaik, Yes Sesvi, Nana Pampa del Indio, Soña Materia de la Introducción al Derecho. Muy buenas tardes, mi nombre es Orlando Suárez, soy profesor de la carrera de Ciencia Jurídica en la materia de Introducción al Derecho. Bueno, en este taller se va a tratar sobre derecho a la identidad. Como vemos en el título, derecho a la identidad. Si empezamos a separar los conceptos, por ejemplo, derecho, y vemos aquí que dice: el derecho es un conjunto de principios y normas jurídicas, generalmente inspirados en ideas de justicia y orden que regulan las relaciones humanas en toda la sociedad. También dice identidad, que proviene del latín identitas. La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto a la colectividad frente a los demás. La identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás.
Estos conceptos, cuando comenzamos a profundizar más, podemos ver más adelante después sobre el tema de legislación con respecto al tema de derecho. Y acá vemos, ¿no?, sobre el concepto derecho a la identidad en general. Dice: el derecho a la identidad tiene toda persona a tener sus propias características, por ejemplo, física, interna, y en estas sus acciones. Esto hace que lo individualiza ante los demás. Rego ña ono rego go maiche ora la ataque, digamos. Por ejemplo, hay un maiche ora ataca era shenakta, digamos. Digo, ahí dice la palabra individualiza. Digo, maiche ara la mata la ataque. Y acá vemos, de a poco vamos a ir metiendo sobre el tema de legislación. Acá dice dignidad humana a ser reconocido como persona. Y ahí define al individuo como persona. Estamos hablando de legislación en el tema de derecho. Acá aclara también, no es exclusivo de un cierto sector. Por ejemplo, Himalca, otras culturas, tiene que ser reconocido su identidad, digamos, tanto individual como colectivamente. No es exclusivo de un cierto sector. Conocimiento propio, origen, dónde venimos, por ejemplo, la autoidentificación, que después aclara las legislaciones internacionales, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, donde también nombra la autoidentificación. Y como vemos acá en este punto, derecho a la identidad impacta dos ámbitos desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista jurídico. En lo psicológico, por el hecho de conocer tus orígenes biológicos, te permite un adecuado desarrollo de personalidad. Y en lo jurídico está ligado las consecuencias legales, por ejemplo, a tener nombre, nacionalidad, etc. Y acá vemos a las legislaciones. Por ejemplo, la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, que ya todos lo conocen, reconocer la existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad. La Constitución del Chaco, el artículo 37, el convenio 169, que algunos quizás ya leyeron. Estas son las legislaciones cuando nos referimos a derecho. Y por último está la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 33. Ahí podemos ver que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los estados en que viven. Este es mi aporte en este día. Chakatara ñachek por poder participar en este taller. Bueno, Chakatara, vamos a seguir estudiando. Les animo a todos los estudiantes, sigamos firme, que pronto nos veremos. ñachek. La ayom yenagat González Rosana, ayom paina tranagay, nai sotay na ay sira kamis nyaktagatreto, kamis aktagatremanam karonatak, sobre na autobiografía. Autobiografía, más de algunos masioneayaten, kamsachohosokage, waikasacho anigayom, kawaika kamsatage, erara nyaktanay nai. Takra eram bore nek rams ena sotak nai
nachaje chaqatañachi.